¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a esta propuesta de comunicación que pretende reconocer el trabajo científico de los investigadores eméritos del CINVESTAB. Te saluda como siempre tu amigo Efrén Díaz Millán, y en esta ocasión, como si tú te acabas de incorporar, te recuerdo que estamos conversando con el doctor Eusebio Juaristi. Él es investigador del Departamento de Química de este centro, es Premio Nacional de Ciencias y Artes, es miembro del Colegio Nacional y tiene muchas otras distinciones. También nos acompaña en esta conversación la doctora Claudia Gabriela Ávila, que fue alumna, digamos, y es miembro muy importante del equipo del doctor Juaristi. Y bueno, pues estás escuchando de fondo una melodía, pues, que intenta proyectar cómo se escucharía uno de los elementos químicos más importantes, que es el helio. Y bueno, esta pieza forma parte de la suite de los elementos promovida por el doctor Juaristi, por supuesto, y compuesta por el maestro Héctor Rasgado. Y bueno, para los que se acaban de incorporar, les puedo decir que hemos estado platicando con el doctor Juaristi de cómo inició esta vocación por la ciencia, y ya nos platicó que, bueno, pues desde muy pequeño admiraba y veía algún programa de televisión que le llamó mucho la atención porque se hacían algunos experimentos y, bueno, se hacían cosas, descubrimientos, muchas cosas de esta naturaleza. Ya después de ahí un maestro lo marcó, le ayudó, lo promovió para llegar en determinado momento a los laboratorios Sintex. Y de ahí, bueno, estaba por Estados Unidos, y aquí vamos a empezar nuevamente con la conversación, doctor. Usted estaba por Estados Unidos y de repente iba a estudiar su doctorado en la Universidad de Notre Dame, y al final terminó o lo hizo en la Universidad de Carolina del Norte. ¿Qué pasó, doctor, ahí? Bueno, cuando yo conocí al doctor Eliel, él era profesor precisamente en la Universidad de Notre Dame, y en ese curso de estereoquímica y análisis conformacional en Guadalajara que mencionábamos hace un momento, el doctor Domínguez me recomendó con el doctor Eliel, y algo así como, pues es un buen estudiante, a lo mejor lo puedes recibir en tus laboratorios ya para hacer el doctorado. Sí. Y en esa conversación, precisamente, el doctor Eliel dijo pues que sí, que pudiera ser una buena idea. Y claro, inicié ya los trámites, presentar los exámenes de admisión que la mayoría de las universidades en Estados Unidos solicitan, también algún examen de inglés, etcétera. Y ya cuando había sido admitido en la Universidad de Notre Dame, me llamó o me escribió el doctor Eliel y me dijo, pues mira, tú ya estás aceptado en Notre Dame, pero resulta que me voy a cambiar de universidad. Caramba. Porque recibió un nombramiento honorífico en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, y me dijo, pues tú decides si quieres venirte a Notre Dame, ya estás aceptado, pero si no, pues yo vería la manera de que seas admitido también en la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, en aquella época, pues como ahora todavía, la Universidad de Notre Dame tenía un equipo de fútbol americano, pues muy popular, muy conocido, pero claro, yo decidí seguir al doctor Eliel a Carolina del Norte, que por coincidencia cuenta con los equipos de básquetbol juveniles generalmente campeones. Entonces, buenos, en ese sentido, por supuesto, no perdí, y claro, mucho menos por haber decidido continuar con el doctor Eliel, como decía, considerado el padre de la estereoquímica, y que realmente tuvo una influencia muy importante en el desarrollo de la química a nivel mundial. Por fortuna, la trayectoria el destino hizo que ganáramos un buen científico y un gran aficionado al básquetbol, ¿no, doctor? Pues sí, cómo no. Actualmente también soy aficionado al fútbol soccer, y como estudié en Monterrey, pues uno de mis equipos favoritos es los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, también somos de ese equipo, también, por supuesto. Bueno. Oiga, doctor, y ahora usted nos platicó un poco de su propuesta de la licenciatura, también un poco de del doctorado, pero ya de manera particular su tesis de doctorado, su propuesta de doctorado es realmente lo que lo ha distinguido, digamos, fue esa propuesta que lo va marcando ya como, y que lo va identificando como un referente en la química, no solo en México,
Sí, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, doctor. ¿Usted nos puede platicar un poco de ya esa propuesta particular por lo que se le reconoce a usted en el ámbito científico? Bueno, en la tesis doctoral trabajé con compuestos que decimos son heterocíclicos, quiere decir que, como dice la palabra, son compuestos cíclicos, pero que incorporan heteroátomos. Y en mi caso en particular, son heteroátomos de azufre, y son unas moléculas que se llaman 1,3-ditianos. Entonces, en la tesis de doctorado trabajé con esos compuestos. Posteriormente, en un postdoctorado en la Universidad de California en Berkeley, me tocó trabajar, o tuve oportunidad de trabajar con compuestos de fósforo. Entonces, cuando yo llegué a México, pues tal vez de manera un poco lógica o natural, pensé en combinar el heterociclo, el 1,3-ditiano, con fósforo. Y estos derivados pueden ser útiles en síntesis química. Pero, bueno, ese fue el primer proyecto en el que decidimos trabajar, y la suerte ayudó a que encontráramos una observación inesperada. Hablábamos en la primera parte de la entrevista de los llamados efectos conformacionales, y aquí encontramos un efecto conformacional muy inusual. Este sustituyente con fósforo, que es un sustituyente grande y que generalmente quiere estar ocupando una posición que nosotros llamamos como ecuatorial o horizontal. En este caso, el fósforo adopta principalmente una orientación axial. Entonces, fue algo inesperado. En ese momento, pues lo importante es que uno como investigador tenga los ojos abiertos para descubrir o para darse cuenta de que esas observaciones inesperadas pueden ser incluso más interesantes que la idea original del proyecto. Entonces ahí entra este aspecto de la casualidad. Obviamente, pues para darse cuenta de estas observaciones o prestar atención a estas observaciones inesperadas, pues uno tiene que estar atento, y el estar atento también quiere decir tener algunos conocimientos, aunque sean básicos o rudimentarios, pero que permitan distinguir esta observación. En ese ejemplo en particular que le menciono, yo ya había escuchado de lo que se conoce como el efecto anomérico, pero no con este tipo de sistemas. Sin embargo, dije, bueno, a lo mejor aquí está ocurriendo algo similar. Y resulta que pues ese trabajo que iniciamos de manera inesperada en 1980, 1981, pues después ocuparía nuestra atención durante varias décadas. Con decirle que nuestro artículo más reciente sobre este tema lo publicamos hace 3-4 años, en el año 2015, en donde ya incorporando lo que llamamos metodología computacional, cálculos teóricos, llegamos a lo que yo siento es ya pues la demostración definitiva de qué es lo que ocurre en esas moléculas que empezamos a trabajar en 1980. Y ya hablaremos de eso, tendremos tiempo para hablar de eso. Aquí lo que quisiera preguntar, y también con ayuda de Gabriela, es que usted habla de un poco de la casualidad, pero como decía Pablo Picasso cuando le preguntaban, oiga, maestro, ¿cómo le llega la inspiración? Y dice, me llega la inspiración trabajando. Es decir, no hay mucho de casualidad, porque también es parte de un trabajo sistemático. Así es, y así es la ciencia, por supuesto. Juega, ¿no?, la serendipia. Sí, se establece alguna hipótesis y uno intenta trabajar para comprobarla, pero a veces la no comprobación también es una aportación interesante, doctora. Sí, hay veces que, no sé, bueno, a mí me pasó durante el doctorado y todavía, ¿no? Estamos haciendo, no sé, algún proyecto y de repente, esto no me lo esperaba. Ahí voy con el doctor Juaristi, oiga, es que encontré esto. A ver, ¿cómo que dio? Entonces ya de ahí, pues sí, a veces se descuelga otro proyectito o una publicación que a lo mejor no era lo que estábamos buscando en un principio, pero, pues sí genera una línea nueva, ¿no? En la investigación. Es decir, a lo que quiero llegar es que es un trabajo sistemático, sí, doctor. Sí tiene un poco la casualidad que puede estar, pero así como se le conoce, que además, bueno, nos platicabas, es uno de los investigadores más citados de este centro.
y quizá de muchos otros, ¿no? En ese sentido. Entonces, su trabajo sí tiene un poco de casualidad, por supuesto, pero es un trabajo sistemático a la que se llegan conclusiones, pueden ser inesperadas, más que casuales, pero responde precisamente a todo un protocolo y a toda una técnica científica, doctor. Sí, a mí me gusta hablar de, vamos a decir, 3 condiciones o 3 características, 3 pilares de la investigación. Primero que todo, pues debemos ser curiosos. Sí. Efectivamente, nacemos curiosos como niños, desde que como bebés aprendemos a caminar, etcétera. Nacemos con esa curiosidad de entender el mundo que nos rodea, y a veces al crecer nos hacemos un poco indolentes tal vez, pero en la investigación debemos ser curiosos siempre. Sí, claro. Eso por un lado. Por otro lado, como decíamos, mantener los ojos abiertos para poder entender las observaciones, y después, como usted decía, la obstinación y esa metodología, ese trabajo sistemático para eventualmente lograr aportaciones fundamentales y completas. Hablábamos del efecto anomérico, ¿no? En nuestro caso, un trabajo que se inicia en 1980 y que pues recientemente todavía seguimos trabajando, o sea, ya más de 35 años. Entonces, ese trabajo sistemático es el que al paso de los años puede constituir una contribución realmente fundamental. Y bueno, y el doctor está marcando quizá los puntos, la guía que debe seguir un aspirante a investigador, un aspirante a científico. Todos esos puntos que usted acaba de dar son los que se deben de seguir para poder llegar a conclusiones y aportaciones importantes, ¿no, Gabriela? Sí, en ese caso, pues sí, ese proyecto se puede decir, de ciencia básica. Sin embargo, bueno, el doctor también ha seguido otras líneas, seguimos generando conocimiento, y esa es la parte gratificante de la investigación que se hace en el grupo del doctor Juaristi. Es un proyecto que ha generado, pues, sí, bastantes publicaciones, y por otro lado, pues ya también, como les platicará después, pues empezó también en otras líneas de investigación, donde incluso ha sido pionero, ¿no? Entonces... Pues de eso vamos a platicar un poco más adelante. Lo que quisiera, después de que estuve en Estados Unidos con estancias postdoctorales en la Universidad de California, en la misma farmacéutica Syntex, dígame cuáles fueron las vicisitudes para llegar aquí a Simestap, porque como lo comentábamos en algún momento, también hay cazadores de talentos en Estados Unidos y dicen, esta persona es brillante, se queda aquí con nosotros, le ofrecen, pero usted decidió regresar a México. Bueno, le confieso o admito que en un principio lo menos que quería yo era regresar a México. Es decir, uno se acostumbra a trabajar ya a un cierto ritmo y con ciertas facilidades, y entonces cuando terminé el doctorado, pues mi inquietud inicial fue realizar un postdoctorado en una buena universidad como es la Universidad de California. Todavía al terminar el postdoctorado decidí aceptar un ofrecimiento de la empresa Syntex, ¿sí? En parte pues un poco también que Syntex siempre estuvo cercana a mi corazón por lo que ya había vivido en México y un cierto cariño que le tenía a la empresa. Entonces me tocó trabajar en Estados Unidos, en Palo Alto, también en California, muy cerca de la Universidad de California en Berkeley, la empresa Syntex, pero una unidad que se llama de diagnósticos. Entonces ya fue otro tipo de trabajo muy diferente al de esteroides y de cosas que se trabajaban en México cuando se fundó la compañía. Y fue en ese periodo realmente cuando decidí regresar a México, porque como que consideré y lo empecé a ver así en esos días, en esos meses, empecé a ver como que mi vida ya estaba muy delineada y ya podía uno predecir, vamos a decir, bueno, qué voy a hacer, qué voy a tener, qué cargo voy a ocupar, qué coche o qué casa, qué barco, me refiero a qué bote de fin de semana voy a tener. Y bueno, como que no me gustaba, ¿verdad?, que mi vida estuviera ya tan definida. Y fue en ese momento que dije, bueno, sería muy interesante, sería muy bonito regresar a México y contribuir al desarrollo de México y crear mi propio laboratorio, mi propio grupo de investigación. En los 80s
en la década de los 80 del siglo pasado. ¿Qué implicaba poner un laboratorio, abrirlo y, bueno, regresar a México? ¿Quién lo invitó a venir al CIMBESTAB, doctor? Bueno, a fines de los años 70 yo ya empezaba a ir a congresos, bueno, tanto como estudiante de doctorado y posteriormente ya como postdoctor, a congresos de química, en particular de la Sociedad Americana de Química, y en uno de esos congresos me tocó conocer al doctor Pedro Joseph Nathan, ¿Sí? quien trabaja también en el Departamento de Química, aquí en el CIMBESTAB. Sí. Y entonces, pues platicando, él me dijo, bueno, ¿y por qué no te regresas a México, al CIMBESTAB? Entonces, ese fue el primer contacto con el CIMBESTAB. Y ya habiendo sido invitado a visitar el departamento y a entrevistarme con el resto de los profesores, conocí al director, tuve oportunidad de conocer al director del CIMBESTAB, quien fue el doctor Manuel Ortega. Sí. El doctor Ortega pues tuvo el interés de dar instrucciones de que antes de que Juaristi se fuera de regreso a Estados Unidos, pasara por su oficina. Entonces, ya habiendo dado las charlas, en fin, ese día por la tarde, que serían las 6, 7 de la tarde, pasé a la oficina del doctor Ortega y pues me acuerdo muy bien, Sí. entrando me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Un ron o un whisky? O el doctor Ortega tenía un pequeño refrigerador. Sí. Y pues sí, nos tomamos un par de whiskies y yo, después de esa charla con él, me quedé con la impresión de que contaba ya con un amigo en el CIMBESTAB, y creo que en ese momento pues ya tomé la decisión de regresar a México y de incorporarme al CIMBESTAB. Pues mira, qué interesante esas vicisitudes, y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Y bueno, para todos nuestros amigos, por el momento hacemos una pausa en esta conversación con el investigador emérito del CIMBESTAB, el doctor Eusebio Juaristi Cosío. Y bueno, para todos les recuerdo que tenemos varias vías de comunicación. Nos pueden ustedes ver estos materiales en nuestro portal web, que es conexión.cimbestab.mx. Y bueno, pues los dejamos con esta melodía. Hasta pronto.